cómo siempre uno elige el amor y eso implica también una manera de morirse. Entonces el falo representa simplemente el significante del todo o del deseo, quiero tener todo. Cuando el niño se da cuenta que no, se angustia mucho y son las etapas fóbicas de los niños. Viste que a los 5 años los niños empiezan a tener miedo desde los sapos hasta el ruido, hasta los truenos. Claro, porque ya no tienen un superhéroe que los protege. Exactamente. ¿Y por qué a la gente le gusta tanto ver la vida de otros? Como las telenovelas, ponele. Y uno está prendido a ver qué le va a pasar mañana porque uno enfrenta a uno y va a mirar los otros. O sea. Y casi como por un momento vive la vida de los otros. Sí, se vive luego la vida de los otros muchas veces. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bibliotecast. Una lectura del presente escrita en el pasado. Hola, hoy tenemos el placer y el honor que nos acompañe la licenciada María Eugenia Escobar Argaña Maru, para quien lo conocemos, una destacada psicoanalista, una profesional brillante que enorgullece a nuestro país y que es miembro de la Asociación Lacaniana de Psicoanálisis. Ella realmente dicta seminarios, dicta charlas, conferencias y fundamentalmente coadyuva a que todo el pensamiento paraguayo y el desarrollo de profesionales y de la salud mental en el Paraguay pueda ser siempre revisada, innovada y, algo muy importante, que pueda tener una llegada y un derrame plural. Nos sentimos muy felices de tenerte. Bienvenida, María Eugenia Maru, querida. Gracias, Ana. Un gusto estar aquí, de verdad. Pero muchas gracias. Bueno, realmente para nosotros es una responsabilidad grande que estés porque tan pocas veces tenemos el placer de escucharte, de tenerte públicamente, fuera de conferencias, los seminarios. Y por eso nos gustaría, ya que estamos llegando a un público amplio, hacerte una pregunta totalmente básica, pero necesaria. ¿Qué es el psicoanálisis y por qué es importante hoy? Bueno, el psicoanálisis se puede enfocar de varias maneras, ¿verdad? Por una parte evidentemente es un método para acceder a pensamientos, comportamientos y síntomas que uno no accede simplemente porque son inconscientes. Entonces es la manera de llegar al inconsciente a través de una práctica, yo te diría, porque no queremos no decir método, porque es una práctica de conversación y de apertura a la persona que llega porque tiene un problema y quiere hablar con alguien más. Entonces, así de simple es, y se instaura lo que se llama el diálogo analítico, donde alguien puede contar sus cosas y el terapeuta, el analista le escucha, y sobre eso se empieza a dilucidar qué es lo que le pasa a esa persona. Generalmente son consultas de angustia existenciales o síntomas que molestan, y, en fin, es decir, es amplia la gama. ¿Y por qué vos considerás que sigue siendo una herramienta vigente, válida y necesaria para hoy? El psicoanálisis pasó por varios momentos. Hubo un momento donde, como decía Kuhn, un epistemólogo, hay momentos donde ciertas ciencias se agotan en su momento, justamente por las épocas y por los momentos. Y el psicoanálisis, hubo un momento como que murió el psicoanálisis, y nada que ver. Es decir, vino Lacan y le resucitó porque hizo lo que él llama la relectura de Freud, volvió a Freud y reconsideró y aportó desde otras disciplinas. Si Freud trabajaba con determinado tipo de grupos epistémicos, Lacan agrandó, introdujo otros, entonces en este momento es una práctica. No queremos ser ciencia y eso es todo un problema y a la vez un orgullo, es decir, no somos ciencia ni exacta, pero sí somos un método y una manera de acceder a los pensamientos que la persona no puede acceder simplemente. Por eso es interesante lo que vamos a hablar hoy, porque se trata un poco de eso, de a qué parte del sujeto nosotros podemos llegar y con qué, no solamente con el psicoanálisis se llega, el amor te puede llevar a claro, hay diferentes abordajes. Hay diferentes abordajes, exactamente. El psicoanálisis es uno preciso y particular. Bueno, como nosotros estamos en el ámbito de una biblioteca, nos interesa mucho el tema de la relación entre el psicoanálisis y la literatura. Bueno, ese es un tema que a mí también me encanta. Ah, mira. Sí. Porque la literatura es justamente una de las armas o de los conocimientos que más los psicoanalistas, empezando por Freud, que es el que descubrió el inconsciente, se acercaron para sacar de ahí conocimiento sobre el sujeto. Y es increíble porque la literatura, Ana, permite llegar y decir cosas que no se accede ni es la filosofía, ni siquiera ciencia de la conducta, de la psicología, por ejemplo. Porque en la psicología alguien puede contar quién es, qué le pasa, pero la literatura crea subjetividades que no existen propiamente dichas desde la filosofía, entonces crea
situaciones nuevas. Por ejemplo, la ficción, bueno, toda ficción, en la literatura, por ejemplo, literatura ficcional, la ficción te permite decir cosas que uno no diría de una persona cualquiera. Yo no empecé a opinar que si vos sos tal o cual, pero la literatura hace eso. Lacan decía una cosa genial, decía, los escribientes, los literatos dicen antes que nosotros las cosas. Se adelantan. Se adelantan. Y después nosotros llegamos con el conocimiento y uno, bueno, hace de eso, qué sé yo, categoriza o escribe, o se puede pensar más, se puede acceder más con otro tipo de instrumentos, vamos a decir, entre comillas, totalmente entre comillas. Bueno, y eso notamos, ¿verdad? Porque hay obras de la literatura tan antiguas y sin embargo que se han vuelto clásicas por la vigencia del pensamiento que continúa. Por ejemplo, Edipo, justamente de Sófocles, Edipo Rey tiene esa visión, ¿verdad? Donde el abordaje puede ser múltiple sin duda alguna, sin embargo, el caracú de la cuestión sigue siendo tan vigente, ¿verdad? Sí. Evidentemente, tiene una contemporaneidad increíble. A Freud se le conoce luego por el complejo de Edipo, ¿sí? Claro. Tanto así que se vulgarizó tanto que llegó un momento que dejó de ser efectivo, porque se volvió como un cliché casi, ¿no? Claro. Hay el complejo de Edipo, le ama a la mamá, le pega al papá. Y realmente es mucho más complejo, es toda la estructura cuasi antropológica de lo que es una unión, vamos a llamar familia hoy en día, ¿no? Un grupo humano que se junta para procrear, para quererse, para hacer un proyecto existencial, lo que sea. Entonces el Edipo, Freud se basó en el Edipo para poder entender y para poder crear, inventar eso que para él es el complejo de Edipo y todo lo que significa la articulación de los seres humanos, ¿verdad? Que es en realidad el conflicto intra-grupo doméstico familiar, digamos. Sí, básicamente, exactamente. Hoy en día se amplió mucho más, pero sí, creo que para poder explicar basta pensar que el Edipo, el papá, la mamá y los hijos y las prohibiciones, las mentiras, los destinos. ¿Se acuerdan de lo que es realmente lo que le pasó a Edipo, ¿no? Claro, huyendo del destino, el destino lo encuentra. Tal cual. Claro. Y decime una cosa, en ese sentido, ¿cómo vos ves el día de hoy justamente ese abordaje del psicoanálisis y la literatura? Porque yo entiendo que la literatura genera emoción, sí, ¿verdad? La poesía genera emoción, no lo mismo que la filosofía, como vos misma escribiste en algún momento. Sí, totalmente, eso es cierto. Eso es una cosa que dice Borges que a mí me encanta, que dice, cuando las cuestiones que llegan y producen efecto, que son los acontecimientos que sean los antiguos estoicos, son cosas como decís vos que te mueven. Si a vos te cuenta alguien un chiste, vos no estás pensando, te reís nomás. Claro. Te sale la risa. O si claro. Escuchar una poesía, te turba, te afecta. En cambio, un libro cualquiera, digamos, de estudio, no. La literatura sí. Hay novelas que te hacen llorar, que te encantan, que no puedes parar. Entonces, realmente crea subjetividad la literatura, ¿no? Y en ese sentido se enlaza con el psicoanálisis. Y es claro, totalmente. Es decir, uno abre un libro de psicoanálisis y está plagado de referencias literarias, plagados. O sea, siempre alguien... Es un buen ejercicio tomar un libro y escribir sobre ese libro, por ejemplo, ¿no? Hacer un análisis psicoanalítico. Digo siempre entre comillas porque no es estricto, pero sí da para pensar. Y esa relación, esa relación que se estructura, ¿cómo entra en el diálogo psicoanalítico, en el diálogo paciente, psicoanalista? No sé si se puede decir que entra. Es decir, son todas una serie como de conocimientos que uno adquiere desde afuera de la sesión probablemente. Nosotros tenemos como una cuestión cuasi ética de no hablar nunca de nuestra práctica analítica. Claro. Es decir, no contar un caso, a mí pasó esto, pero digamos que había una época que se hacían apertura o ateneos clínicos, uno hablaba de los pacientes, pero entonces uno habla de la literatura. Entonces es una manera al revés, es no tanto cómo entra el psicoanálisis, sino cómo nosotros nos mudamos desde la literatura para hablar de tipos de afectos, de personalidades, de tipos de patologías, de deseos ocultos, de prohibiciones, de repeticiones, por ejemplo. Entonces es una herramienta de la cual se valen. Sí, nos valemos permanentemente. Claro, y en ese sentido la ficción ayuda mucho. Yo recuerdo que hace poco una amiga me decía que su madre había escrito un libro y que la hermana le dijo, yo no puedo leer el libro de mamá porque habla de mujeres que a mí me dan vergüenza. Y entonces también mi amiga me dijo, bueno, pero es una ficción. Claro.
¿verdad? En ese sentido es donde vos señalás justamente, ¿verdad? Esa relación también que existe entre la literatura y el psicoanálisis. Exactamente. La ficción es justamente lo que permite decir todo lo que ni siquiera se puede uno imaginar. Es casi un cliché decir, pero hay escritores, como por ejemplo Julio Verne. Julio Verne se anticipó a la ciencia. Absolutamente. O sea, hay cosas que él escribió como teoría absolutamente ficcional o totalmente weird fiction, algo así, y hoy en día se cumplió todito. Desde el viaje a la luna hasta el viaje en submarino, hasta los globos que vuelan, y así muchas cosas, ¿no? Entonces, la creatividad, eso es increíble, la creatividad realmente produce cosas que no existen. La mente humana, ¿no? A ver si me sale algo que no sea tan complicado, la mente humana funciona con una serie como de recuerdos e inscripciones de experiencias vividas o deseadas o temidas, vamos a decir. Pero siempre hay un sistema representacional, vamos a poner, en la cabeza, en la mente. Y uno puede imaginarse cosas que no pasan. Uno puede tener una fantasía, decir, bueno, quiero volar, quiero desaparecer, quiero tener poderes, qué sé yo, cosas así como pasa con los niños a veces. Pero eso no se puede, no pasa, porque hay una realidad que tiene el humano, que es una realidad muy dura, muy jorobada. Uno nace, crece, se desarrolla y muere. Así más o menos que sería el destino. Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de situaciones? Solamente con la ficción. Entonces, hay cosas que uno puede imaginarse solamente escribiendo, pensando y transportando al otro a una realidad que no existe. Es decir, porque generalmente no existen ciertas realidades, sobre todo cierto tipo de literatura. Es decir, son inventos que pasan por creaciones puras, es decir, algo que no es, puede ser, cosa que no puede hacer la filosofía, cosa que no puede hacer el psicoanálisis, cosa que no puede hacer nadie, puede inventar algo, la literatura sí, te puede inventar lo que quiera, puede decir lo que quiera. Claro, y para eso se necesita que esa creatividad en un punto no tenga límites. Exactamente, tal cual, y traspase el límite inclusive ontológico del ser, porque ya uno puede, lo que no es, lo que no puede ser, es decir, hay ciertas esas paradojas que algunos autores, escritores manejan de maravilla, ¿no? Inclusive jugando con todo el sinsentido de la vida, ¿no? Y te va a hacer la vida, ¿cuál es el sentido de la vida? Si uno se va a morir, típica expresión, pero bueno. Claro, y eso lo podemos ver también en Saint-Exupéry, en El Principito, ¿verdad? Como uno termina pensando, bueno, existe también el zorro, ¿verdad? Se necesita una gran libertad como para darse la posibilidad de esa creación, que en general los niños tienen una mayor libertad en ese sentido, ¿verdad? Total. Y tienen otra noción de la justicia también. Total. Y los cuentos infantiles, ahora que hablas de los niños, los cuentos infantiles son parte del crecimiento de los niños. Es decir, Bettelheim escribió un libro maravilloso que se llama los cuentos de hadas y su encanto, algo así, donde dice que los niños aprenden cosas de la vida que uno no se anima a decirles, qué sé yo, la maldad, la envidia, qué sé yo, la agresividad, la muerte, la enfermedad. Los niños aprenden en cuentos, porque los cuentos infantiles son súper terribles, no se privan de la maldad, de la envidia, de la gente que se muere, de todos los cuentos infantiles, o sea, y los cuentos infantiles existen desde antes de la Edad Media, no sé, mucho antes, ¿no? Claro. Y son esas simbolizaciones, sí, son esas representaciones. Que las culturas construyen, digamos, como para formar los espíritus de los individuos. Claro, porque realmente el lobo da mucho miedo, el lobo de Caperucita. Y que pueda comer a alguien y que le coma a la abuela es lo más cruel que existe. ¿Verdad? Y sin embargo se dio eso y todos creímos en un momento que era posible. Y si Hansel y Gretel, que los padres le abandonan a los niños porque no hay más comida, bueno, arréglense en el bosque y le agarran a brujas. O sea que realmente son cuentos, y los niños aprenden a tener miedo y a no tener miedo, a cuidarse. O sea, hay una gama increíble que uno casi no se puede medir todo lo que aprenden los niños con los cuentos infantiles. Y entonces, a través del psicoanálisis, ¿cuál sería la función de la literatura en ese sentido? Y es lo que te estaba diciendo, que la literatura es una especie de adelanto de lo que es el proceso de subjetivación. Nosotros decimos proceso de subjetivación a la manera en que una persona se hace gente, se hace persona. Claro. Es decir, y aprende eso que está diciendo hoy, aprende a vivir en sociedad, a manejar sus deseos, sus broncas, sus envidias, porque no tanto que uno sea un animal convertido, ni mucho menos, sino que hay todo un sistema de dominación de las pulsiones agresivas y eróticas también. Entonces uno tiene que aprender a manejar todo lo que significa la parte pulsional de uno.
Y eso serían los procesos educativos. Pues son muy pedagógicos también pedagógicos los cuentos infantiles, por ejemplo. Como toda la literatura en general. Sí, como toda la literatura en general, sí. Ahora, ¿qué ocurre, Maru, con los individuos que no tienen un consumo? Por ejemplo, la marginalidad, el que no tiene una cultura que haya generado un sustrato y que no tenga herramientas como para enfrentar, que no ha conformado ese su ser con herramientas como para enfrentar. Bueno, no sé a qué grupo te referís, porque yo pienso que por más que un grupo humano no tenga acceso ni siquiera a muchos libros, o ni siquiera a una educación de un colegio o una escuela, yo pienso que igual eso sería un poco la cuestión del Edipo. Hay una cuestión afectiva, moral y ética que se transmite igual. ¿Entendés? O sea, que por ejemplo, vamos a suponer, no sé si estabas pensando concretamente. Por ejemplo, en las migraciones. En las migraciones, en los sujetos, en las grandes migraciones contemporáneas donde hay grupos que viven, por ejemplo, temporalmente en un territorio esperando entrar a otros, ser trasladados, que tienen que abandonar sus tierras, sus objetos, muchas veces su familia. ¿Qué ocurre? Bueno, evidentemente que son situaciones traumáticas, definitivamente. Y cualquier país más o menos organizado tiene gente que acoge a esos migrantes. Claro. Por ejemplo, en Francia, acá mismo que tengo entendido que se va a intentar hacer eso con la gente por que eso va a venir. Justamente preguntaba. Que equipos de asistentes sociales, de psicólogos que reciben a esa familia, les ubican, pero cada familia tiene su historia. La historia de los abuelos, la historia de la mamá. Claro. Esos son los cuentos infantiles, esos son los cuentos también. Claro, por supuesto. También se transmite cultura, transmite lo que está bien, lo que le pasó a alguien que hizo mal. Es decir, el ser humano básicamente se caracteriza porque habla. La diferencia. Claro, la palabra es la herramienta siempre. La palabra es la herramienta, absolutamente, el lenguaje. Y el lenguaje, digamos, tiene que ser comprendido, tiene que ser razonado para la persona, o puede ser un lenguaje también que no tenga ninguna contención propia y que salga, que fluya como un río dentro de un diálogo, por ejemplo, psicoanalítico. No sé, de eso se trata. El diálogo psicoanalítico precisamente se promueve, la única consigna que tiene el psicoanalista es decir, bueno, dígame todo lo que se le pase por la cabeza, aunque sea una tontería, decía Freud, aunque sea nada que ver, diga. Entonces ahí es que fluye eso que dices, eso que estás diciendo, ¿no? Que fluye la palabra y uno se anima a decir sus miedos, sus sueños, sus prohibiciones, sus fantasías, por ejemplo. El mundo de la fantasía de cada persona es inacabable. Ahí se enlaza con la creatividad, por ejemplo. Esa es la creatividad, la creatividad, la poiesis. Acuérdate que la poiesis es es crear de la nada. Se supone que justamente el famoso, eso que dice el primero que tomó agua con la mano es el primero que inventó el vaso. Claro. Entonces esa creación es rodear un vacío, y con palabras también se rodean los vacíos que pueden ser los miedos, las expectativas. Una persona que no sabe qué quiere la vida. Muchísima gente no sabe qué quiere la vida, por ejemplo. Está esperando que alguien le resuelva, por ejemplo. O sea, hay miles de situaciones. Que tiene que ver con los propósitos de la vida. Con los propósitos de la vida. Es como la famosa frase que decía cuando Sócrates se encontraba con la gente, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Claro. Y eso te decía todo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Claro. Es toda una... Claro, que esa pregunta se reitera a lo largo de la literatura hasta en El gato de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Cuando ella se encuentra con ella y dice, no sé a dónde voy. Tal cual, sí. Exactamente. Sí, no, Antonina Artaud, ¿verdad? ¿Quién soy, de dónde vengo? Entonces, en ese sentido, vos señalás, ¿verdad? Que la literatura tiene un recorrido. Y se adelanta, pues, la literatura. Por ejemplo, la famosa poesía de Rimbaud, Yo es otro. Para Lacan, eso es toda una teoría sobre la formación del yo en el espejo. Uno se forma a través del otro afuera. Entonces cuando dice yo es otro, es una verdad absoluta. Y uno pensé que uno está loco, yo como que yo es otro, pero buscándole las... Sí, claro, es como que la mirada del otro también te construye. Sí, total. Y pasa en el amor pasa eso, cuando deja de quererte alguien y te duele, parece que vos te ves fragmentada. O al revés, cuando no le queremos a alguien, ¿qué le vi? ¿Qué le vi? Sí, porque claro, esa es la idea. Sí. Esa es la idea del otro. Y ese adelantamiento que tiene la literatura, ¿te parece intencional en los escritores o es totalmente...? Yo creo que no es intencional.
a lo mejor tiene idea que no quiero escribir sobre el duelo por mi padre o el duelo por X, pero no es intencional todo el proceso que va surgiendo. Justamente estábamos leyendo una serie de cosas que escribió Marguerite Duras o esta Clarice Lispector, o sea, que son una serie de gente que dice que dejan fluir eso que estás diciendo hoy, que fluyen cosas y que a veces es muy difícil, a veces es toparse con cosas que uno se tranca, que no puede decir. Es todo un proceso de creación, decir, realmente la mayéutica que decía Sócrates también, ¿verdad? Sí. Y cuanto más complejo es el pensamiento, más cosas pueden quedar o silenciadas o disfrazadas o en el vacío, ¿verdad? Sí, tal cual. Tal cual, porque hay significantes de nuestro discurso, nuestro hablar cotidiano, que no tienen forma de ser vividos, ni por ejemplo la muerte, como dice Heidegger, el ser para la muerte, el Dasein, el ser ahí afuera para morirse. Eso, por ejemplo, es algo que uno lo puede decir, pero la experiencia de la muerte nadie no tiene. El que murió no puede contar. Entonces, ya no se vuelve. Ya no se vuelve. Algunos inventan una fantasmagoría de los fantasmas, de que vuelven, de que en sueños, y sí, son formaciones desiderativas o interpretaciones que efectivamente uno puede hablar con alguien que no está. Y de hecho uno habla internamente con alguien que no está, porque sigue estando en el recuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces es muy complejo y muy interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Sí. Y esas experiencias de la muerte muchas veces son muy angustiantes. Sí. Y contemporáneamente se siente mucho eso, ¿verdad? Sí, claro. Hay toda una teoría, visión, especificación de que hoy en día, por ejemplo, el hecho de que los velorios, los duelos sean mucho más específicos en un lugar externo de la casa, con horario, evita que uno pueda hacer un mejor duelo, vamos a poner, ¿verdad? Entonces, sí. Los duelos secos le dicen. Antes, ¿te acuerdas que antes estaban las lloronas? Antes uno tenía los almuerzos de despedida. Claro que tiene que ver también con los tiempos. Tampoco, había un ritual. Sí, un ritual. Y no digo eso porque hoy en día la vida es mucho más compleja, mucho más rápida, entonces tampoco no da para eso. Pero digo más que hicieron que los duelos sean diferentes. Uno va cambiando de expresión cultural. Y esos duelos que se abrevian, ¿para dónde van esos dolores? ¿Para dónde van esas nostalgias? Y eso es realmente muy, muy de cada quien y muy a veces pueden ser depresiones, a veces pueden ser búsquedas de otra cosa, en fin, son muy propias, muy... Yo creo que cada duelo, aunque exista el rito del duelo, que es un rito más social, más para afuera, yo creo que adentro cada quien tiene su manera de despedirse de su muerto, vamos a decir, ¿no? O de la persona querida. Y ahora, en la realidad que estamos viviendo, en el mundo de hoy, en nuestro país, ¿vos sentís que la salud mental está siendo observada, está siendo, digamos, contenida, está siendo sostenida desde otro lugar que no sea necesariamente encerrar a las personas en un hospital neuropsiquiátrico? ¿Hay un proyecto general o no? Bueno, sí, yo creo que Paraguay está de alguna manera acompañando ese proceso que es prácticamente, no quiero decir mundial, pero sí está muy extendido, que es que ya se van evitando los manicomios y los famosos sanatorios de internación de pacientes psicóticos, por ejemplo. Ahora hay otra manera de manejar eso que cuesta un montón, porque hay que tener mucho más ayuda a la familia, y una vez cuando tiene un paciente así lo que quiere es que le curen afuera, porque es difícil, porque son pacientes. Pero es toda una tendencia hoy en día, ¿no? Es decir, que más bien la es comunidad... una palabra que cuesta decir, yo me trago todo de desmanicomio, eso, no hacer el manicomio. Sí. Cuesta hasta decir. Sí. Entonces, hay un grupo de psiquiatras que están haciendo eso, que ya cada época se da. No sé si vos te acordás, la época de Cooper, David Lane, que eran, hace esto, te dan hace 40 años, que ya promovían no a los manicomios. Entonces... Claro, no a cualquier tipo de encierro para la vida, quizá. Bueno, lo mismo también, bueno, extrapolando y con todo respeto a los zoológicos. Exactamente. ¿Verdad? Hay como otro movimiento en cuanto a que se retorne más a un proceso natural. Solamente que con los seres humanos tiene que entrar la propia comunidad a contener. Claro, porque generalmente es un tema apasionante, pero que creo que no es para hoy, pero la cuestión de la locura es algo intenso, apasionante, que cuesta mucho a los familiares y a la sociedad aceptar lo que es la locura. Claro que realmente se les quiere, no, salí. Que no necesariamente, ¿verdad? Que eso también es un estigma que ha salido de nuestra sociedad en gran medida, que no la gente que va que entra a un proceso psicoanalítico está loca. Pues sí, no, claro.
Claro, es como para revisar, es como para justamente ir siempre a un proceso de equilibrio interno. Pero yo creo que cada vez la gente asiste más a terapias, si no psicoanálisis alternativas, psicoterapias, donde sí de alguna manera hablan y se confrontan. Esto quiero, esto no puedo, esto soy, esto no quiero, esto no me sale, acá fracaso, qué sé yo. Eso. Y el psicoanálisis en general en el mundo, ¿cómo está tratado, está trabajado a la luz de este nuevo movimiento que en general hay en la humanidad, desde la inteligencia artificial, desde todo lo que tiene que ver con digamos, falsos gurúes que aparecen, a estos procesos aparentemente de conocimiento personal que no son... ¿Cómo es la mirada? Tenemos la misma pregunta que tiene cualquier persona de una posición epistémica diferente. Por ejemplo, hace poco vi ya en nuestra propia escuela tres grandes coloquios que hicieron alrededor de preguntarse, bueno, ¿qué significa, qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo va ¿cómo se dice? ¿Qué problemas va a crear a nivel de la subjetividad, la subjetivación de cada persona, por ejemplo? Hoy en día hay gente que tiene novios de, ¿cómo es? Se novia, cosas por el estilo, que ya son, pero en fin, supongo que estamos empezando, ¿no? Hay muchísimas, se está viendo muchas cosas alrededor. Y entonces, ¿cómo vos pensás que vamos a ir hacia el futuro? ¿Cuál es tu visión en cuanto a lo que puede ocurrir? Bueno, una pregunta inmensa que no me siento capaz de Pero hay un retorno responder. a algo, ¿vos sentís que en algunos aspectos hay un retorno? No siempre hay un retorno. Acuérdate lo que dice Nietzsche. Sí, Nietzsche decía que siempre Eterno. siempre hay una repetición donde... Hay como ciclos. Hay ciclos. A veces se repite la primera vez como tragedia, la segunda vez como comedia, a veces al revés. Siempre son los ciclos que se repiten, y a veces uno pierde mucho y a veces uno se reconstruye de vuelta. Ahora, por ejemplo, el mundo está, te da escalofrío, ¿no? Claro. Y ahora también hay una emergencia de grandes literaturas que no pertenecen necesariamente a nuestra cultura. Porque, por ejemplo, viste nuestra cultura grecorromana, grecolatina. Sí. Sin embargo, ahora hay toda una emergencia de toda una literatura oriental muy particular. Muy linda, sí. Y muy linda. Sí, yo amo la literatura oriental. Sí, sobre la cual también yo creo que con el tiempo todas las ciencias y las no ciencias se van a ir apoyando para diversos análisis. Es verdad. Sí, total. Pues es que la poesía japonesa, la poesía china, Chen es un filósofo chino que la acompañó a Lacan el último tiempo de su vida. Ah, sí. Sí, hicieron una comparación justamente de que la poesía es realmente una manera de interpretar lo que es el sujeto, pero más que un psicoanalista, decía Lacan, y decía, ayuda por China. Y de hecho trabajé con Ticio justamente la relación que hay entre la poesía china, la poesía oriental, y ciertos poemas, vamos a llamarle, Aché, de pueblos originarios. De los pueblos originarios. Increíbles. Sí. Muy, porque son, viste que se decía lo que muchos de nosotros veníamos del oriente, no del occidente, toda la cuestión de los primarios. O sea, y encontraron vasos comunicantes. Encontramos, sí. Bueno, de hecho, a mí me llamó la atención hace unos años y tengo un libro que me regalaron de la China, donde me llamó poderosamente la atención la gran cantidad de pueblos originarios que también tienen. Sí. Y hasta como una similitud con cierta parte de Amazonas, en colores, en plumaje, en intensidad, en contrastes de tonos. Sí. Increíble. Haiku, y le decían, ¿viste los haiku? Sí. Entonces hay un paraguayo que no me acuerdo el nombre de este momento, que escribió un libro que se llama Haiku y, porque encontró tipo los haiku en chiquititos, muy interesante, del guaraní, sí, muy interesante. Hay un intercambio cultural ancestral, ¿no? Claro, y en ese sentido, la poesía siempre tiene ese sesgo también de casi chamánica, ¿verdad? Sí. Para todas las culturas. Para todas las culturas, y sí produce efectos así, tipo, a veces sanadores, rescatadores, de sacarte de ciertos lugares. Sí. ¿Y cómo vos ves eso, Maru? Y no solamente la gente que escribe, porque en común de la gente no tiene el don de la escritura, claro. O sea, pero sí tiene, por suerte, la gente le gusta leer y con una lectura, porque hay gente que le fascina leer poesía.
y se cura leyendo poesía, te digo, en el sentido que se subliman muchas cosas, ¿no? Y en general, vos notas eso en la literatura en relación con, digamos, procesos en que el individuo establece como, como una identificación, como una distancia. Sí, sí, son palabras que pueden servir para decir. A veces puede ser identificación, puede ser preguntas, pueden ser, qué sé yo, que se te abre la cabeza. Uno dice, se me abrió la cabeza con este libro porque te abre ventanas que no pensabas, espacio que no, ya sea... ¿Y por qué ocurre eso con la literatura, no con la ciencia, no con la Y porque filosofía? la ciencia busca conceptos y estudia de manera fría y de manera justamente, ¿cómo te puedo decir?, conceptual a través de todo el sistema que es la ciencia, la repetición, la construcción de un cierto saber que tiene que ser probado y repetido para que pueda servir. Vamos a poner una vacuna, te estoy hablando de cosas Claro. muy elementales, ¿no? Pero en cambio el psicoanálisis busca la particularidad de cada sujeto, y eso solamente es con una palabra propia, con un gesto propio, con una actividad propia en la vida. Entonces eso no es, no se puede encontrar eso en serie, es lo puntual, y eso tiene la literatura, que es puntual, es particular. Entonces, sirve para... Claro, no es como la pregunta que genera la filosofía, que Exactamente. es una pregunta más, quizás hasta más objetiva. Y sí, grandes respuestas, que son así como que te abren espacios de pensamiento, qué sé yo, dialéctico. El psicoanálisis son pequeñas. Sí, el psicoanálisis por supuesto, tiene su doctrina, donde que permite pensar de qué estamos hablando con un sujeto que habla. El lenguaje para nosotros marca y los registros real, simbólico, imaginario, la fantasía, los síntomas, pero de eso, de otra vez, cómo cada quien se construye desde ahí. No se puede generalizar el psicoanálisis. En cambio, la ciencia, la filosofía son generales. Nosotros decimos que no tenemos conceptos por eso, porque no podemos conceptualizarlo con una persona. Claro. En todo su súper... Porque nadie, todos son individuos totalmente Sí, distintos. todos somos sujetos diferentes. Claro, entonces no hay una constante sí. frente a la cual se pueda generar alguna ley. Exacto, tal cual. Y una ciencia. Tal cual. En cambio, la filosofía, la ciencia sí, la literatura, el psicoanálisis no. Por eso que se dice la literatura genealogía al psicoanálisis. Está ¿En antes, qué sentido dice eso? En que está antes y que está generando el movimiento de avance del psicoanálisis. Impresionante. Yo hice un montón de recortes de todos los textos que Freud toma para cada uno de sus descubrimientos. ¿Qué son cuáles, por ejemplo? Vamos a poner la angustia de castración, por ejemplo, que es una etapa que Freud reconoció en el niño, cuando el niño tiene que reconocer que el papá no es Superman, ni omnipotente, y que es un ser humano más que puede llorar y que puede fracasar, por ejemplo, y que la mamá no es, no sé, la más linda del mundo. Estoy poniendo así como frase infantil. Entonces, cuando tiene que ver que el sujeto está castrado, no sé si el sujeto está castrado, porque está castrado de la totalidad de su vida. Es decir, nadie puede ser yo soy total. Entonces el falo representa simplemente el significante del todo, o del deseo, quiero tener todo, quiero esto. Pero cuando el niño se da cuenta que no, se angustia mucho, y son las etapas fóbicas de los niños. Viste que a los 5 años los niños empiezan a tener miedo, después que eran súper dinámicos, tienen miedo desde los sapos hasta el ruido, hasta los truenos. Claro, porque ya no tienen un superhéroe que los protege. Exactamente. Y ahí entran los cuentos, los juegos, a suplir esa falta. Entonces, digamos que de alguna manera tiene que ver con construir un sujeto para que pueda defenderse, para que pueda hablar, y eso está hecho todo del lenguaje. No me acuerdo tu pregunta. Vos me dijiste que Freud justamente había... Claro, perdón. Sí, Freud cada vez que avanzaba con un descubrimiento, decía, bueno, esto... No para generalizar, sino para decir, bueno, esto se da en esta etapa por esta razón, que es, vamos a poner, hay la fase famosa, el destete, cuando el niño tiene que aprender a hacer, avisa que hay que hacer pipí o popó. Toda la fase de crecimiento siempre están construidas por cierta angustia, una pérdida, desde perder el chupete, perder la teta, hasta perder la caca, son desprendimientos que se van, y eso hay que elaborar, y Freud siempre tiene un cuento para dar cuenta de eso. Hay un texto que se llama Los tres cofrecillos, que es de 1913 de Freud, que tomó 4 historias que es absolutamente geniales, es decir, por ahí, a ver si me acuerdo. Una es, toma
El mercader de Venecia, donde el señor, el ricachón, tiene que decirle a las 3 hijas que hay tres cofrecitos y que elijan, que la que elija haga la buena elección va a tener su bendición para algo. Y había unos de oro, otros de plata y otros de plomo. Entonces, la más humilde de las hijas elige el de plata y pierde, no como el de plata. Pero el de plomo, como el de plomo. Pues, sin embargo, era por amor, para no hacer sufrir al padre. O sea, y siempre es la que elige por amor, es el cofrecillo. Pues hay otro que es muy parecido a ese cuento, que también está entre la elección de la manzana, ¿se acuerdan la manzana de París? Que tiene que elegir la más bella, Sí. entonces elige el amor. Y siempre la elección del amor va diferente a la elección del éxito, de la plata, del oro o de lo que sea, ¿no? Entonces Freud con esa, tiene, no me acuerdo, un tercero, es para explicar, por ejemplo, cómo siempre uno elige el amor y eso implica también una manera de morirse. Entonces, y eso implica cómo estamos, dice Freud, existen las 3 grandes madres, que son la famosa el tropo o las moiras, que son la que teje el tiempo, la que corta y la que hace que la vida tenga un cierto tiempo, que son como las diosas del amor, que cada mamá, cada mujer que tiene un hijo, de alguna manera es eso, da la vida, educa y luego no está más, o da una vida que sabe que no va a estar. O sea, son cosas muy profundas que Freud encuentra, estoy diciendo muy rápido y quizás un poco desordenada, pero que Freud encuentra para explicar que realmente la literatura dijo mucho antes. Estos son historias que vienen de épocas remotas, muy remotas. Ya están la figura de la muerte, la figura de la madre vida, la figura de perder, elegir, en fin, como el rey Lear también. ¿Te acuerdas? El rey Lear también le decía a sus hijas que elijan, y las ambiciosas pierden, seguramente Cordelia, que se queda con él y le acompaña al padre, finalmente la muere con el padre, pero Cordelia es la que elige el amor y es la que muere por amor, pero una concepción interesante, ¿no? Que no es solamente, las elecciones a veces son falsas porque uno no puede apreciar realmente qué es lo que el sujeto necesita en su vida. Sí, son profundeces. Pero entonces Freud era un lector compulsivo de literatura. Sí. Para el Deseo al Parecido leyó todo Dostoyevsky, por ejemplo, enterito, y tiene textos desde los hermanos Karamazov hasta bueno, en fin, para su complejo de Edipo leyó todo Sófocles, en fin, sí, totalmente. O sea que en general la gente que trabaja en el psicoanálisis es lectora de literatura. Sí, nosotros leemos mucha literatura, sí, muchísimo. Y hace poco estaba revisando que Goethe había sido, que la mamá de Goethe era famosa, era contadora de cuentos, había sido. Ah, sí. Sí, y Goethe cuenta en sus relaciones, en sus cartas, donde una de sus grandes inspiraciones es la manera en que su mamá la arrullaba con los cuentos. La mamá de Goethe le contaba los cuentos. O qué sé yo, quién es que decía que se enamoró de Caperucita Roja. Y su pasión. Es decir, cada quien cuenta una historia que los cuentos tuvieron que ver directamente en su vida, en su imaginario, en su imaginación. Claro, tienen una función directa. Sí, una función directa, exactamente. Y yo estoy hablando de la parte psicológica, psicoanalítica, pero que te hablen los antropólogos de cómo se hace con eso sociedad, que te hablen los pedagogos, cómo se aprende con eso, que te hablen en fin, hay cada grupo de gente tiene su manera de aproximarse. Absolutamente. Hace poco leí, me pasaron una interpretación, bueno, una historia aparentemente del flautista de Melín, que era un hombre al cual se tenía tenía que deshacer la sociedad en la realidad, porque parece que era alguien que llevaba a los niños, era un abusador casi, ¿verdad? Y que luego fue interpretado de otra manera. Pero sí, indiscutiblemente, el abordaje desde diferentes disciplinas hace distinto. Ahora, lo que es llamativo y casi nunca nos planteamos a nivel, digamos, general, es la relación tan fuerte que existe entre el psicoanálisis y la literatura. Sí, ¿verdad? Es cierto eso. Que nunca prácticamente es vista de esta manera. Uno sabe, pero no sabe que sabe, porque uno abre un texto y aparece siempre algún relato. Es decir, como Lacan, por ejemplo, usa muchísimo el nonsense inglés, por ejemplo, la literatura, la cuestión del sin sentido. Claro. Ahí donde entra Lewis Carroll, después está Melville, está Kafka, por ejemplo, o el mismo otro, el que escribió Esperando a Godot, Samuel Beckett. Entonces, son cuentos o historias que uno lee y realmente te afectan, porque no entendés qué te quiso decir, claro. Algo te dijo Esperando a Godot, por ejemplo. Que va más allá de la literatura.
Y bueno, Sí. pero es literatura. Es que Sí. ese más allá es literatura. Claro. Para mí, Entiendo, ¿entendés? entiendo, claro. Es lo que estamos Ese diciendo. espacio es literatura. Eso es lo que es literatura. Exactamente. Y la literatura que marcan tendencias. Es lo que a veces es lo que a veces no es formulado. Exacto, tal cual. Nadie se va a ir más allá de... No, uno se va nomás y después resultó que te saliste de la raya. Sí. Y eso es lo que generalmente gusta, porque te abre caminos. Que a veces te hace caer en el abismo. A veces te hace ganar a mí. Sí. Claro, porque hay literatura que terminas de leer y decís, bueno, esto me hizo mal. Sí, sí, sí. Esa Bartleby, por ejemplo, de Melville. Yo terminé esa novela, viste que decís, un cuento realmente. Una desesperanza y Sí. una resistencia pasiva que te dejas morir nomás porque ya nonsense, no hay sentido. Sí, sí. Yo también era pequeña cuando leí Moby Dick y me impresionó mucho. Moby Dick también, Sí, sí. sí, El fanatismo. No, me impresionó muchísimo. Sí. Dije, resulta a veces como sofocante. Sí, sí, sí. Pero entonces, en esa sofocación y en esa angustia, ahí hay algo. Claro, claro, claro. Ahí tuché, te tocó y tocó algo que tiene que ver con la humanidad. La humanidad. Viste que siempre se hacen chistes de la humanidad y efectivamente hay cosas del ser humano que no se entiende bien por qué uno es así. Claro. ¿Verdad? ¿Por Claro, qué? claro. Y por qué a veces algo pasa ¿Y inadvertido, por qué ¿verdad? algo es tal cual? Sí. Yo recuerdo que cuando nosotros de pequeñas estudiamos, con Olga Blinder, Ajá. teníamos una compañera, una vez Olga siempre nos mostraba, ¿verdad?, obras de la historia del arte. Y una vez, nos muestra el Guernica. ¿Verdad? Y Olga hace un análisis, ¿verdad? Nos explica. Y teníamos una compañera que era una señora grande, dijo, pero yo no sabía, esta es un póster en mi comedor, dijo, Claro, y miro exacto, todo el día, exacto, dijo, exacto. ¿verdad? Y no me hace nada, ¿verdad? Entonces, no sabía la tragedia que había atrás no, y una vez que supo, tampoco le hizo nada. Porque ya se acostumbró a su mirada. Claro, y entonces yo en el momento no me di cuenta, pero me llamó la atención y dije, pero ¿cómo no se da cuenta el caballo? Éramos pequeñas, ¿verdad? Sin embargo, luego pensé y dije, por lo visto que hay gente que lo que no tiene es una sensibilidad tan desarrollada. O a lo mejor para eso, a lo mejor una rosa le fascinaba. Viste que está la poesía romántica, que absolutamente, por ejemplo, sí. Rubén Darío, wow. Y está las últimas que son así, que son rayos nomás, ya, cosas así mucho más cortantes, fuertes. Porque muchas veces la comprensión también de la literatura tiene que ver con el entendimiento y la formación. Claro, y la época también, eso que estamos diciendo. ¿No? Sí. Claro, Madame Bovary en ese momento era una cosa y es otra. Sí, total. Sí, pero en ese momento sirvió para... Sí, pero tiene que tener su actualidad, Madame Bovary. No, totalmente. Yo siempre la menciono mismo en el advenimiento de la novela y la comprensión, ¿verdad? De algo que es terrible, que es realmente terrible. Es, por ejemplo, un típico caso que siempre se habla de que es lo que es el deseo insatisfecho, pero hasta llevarte a envenenarte, como hizo la Madame Bovary, ¿verdad? O sea, que nada le satisfacía, que más, y es una cuestión, que es una neurosis grave. Claro, y además es como lo que hoy llamamos lo compulsivo. Sí, claro, lo compulsivo, de algo que pensaba que se podía tener, y tenía todo, cada vez que tenía, pero no era eso. No era eso. Era otra cosa, ¿verdad? Era otra cosa interna. Sí, eso que decíamos de la completud, del que no le falte nada, la completud fálica, le decimos nosotros, es un término muy estentoso. ¿Por qué le llaman así? Y porque es la idea de que no te falta nada, que tenés cubierto tu deseo, y el deseo justamente falta. Si deseas porque te falta, y más vale que te falte, porque si no, ¿qué haces si estás repleta? La falta genera un propósito. La falta genera movimiento, genera amor, genera búsqueda, genera todo lo que quieras. Sí. Cuando no hay la falta, no hay, se acaba como hay un límite para algo, ¿verdad? Sí. No hay la falta. Lacan también fue un gran lector. Sí, muchísimo. No hay páginas, seminarios donde no te nombre 2 o 3 autores, y ya sea que uno va entonces a leer o ya leyó antes, pero uno siempre está en contacto son entonces la tarea del psicoanalista es una tarea muy fuerte porque lleva muchas horas de formación permanente. Sí. Entonces que Freud decía de ¿qué tengo que hacer para ser mejor? Lean, vean arte,
lean literatura, es decir, algo así como llénense el espíritu de cosas que Y el cine, Maru, el cine. Y bueno, el cine también, claro, por supuesto. Ahora estuvo un uruguayo, nos dio un curso muy interesante, un poco lo que pasó entre la famosa, entre la primera y Segunda Guerra Mundial, que estuvo la República de Weimar, ese Sí, que fue, Dios mío. Dios mío. El Blauer Reiter, el jinete tal azul, cual, sí, tal sí. cual. Bueno, y ahí justamente estamos viendo eso, bueno, todo lo que pasó y todo lo que generó una etapa de muerte, pero a rajatabla, y luego una etapa floreció todo para morir otra vez, pero un poco es eso que estamos diciendo, la repetición de un modelo de mortífero, pues. Claro, claro. Que no quita que no se florezca, que no sea maravilloso vivir. Claro, que el mismo, ¿verdad? Como antes, los historiadores de antes lo citaban constantemente a Toynbee, ¿verdad? Sí, Con esos estudios de la exacto. historia que decía que Sí, sí, había sí. una regularidad y una Sí, sí, una sí. recurrencia, Sí, tal ¿verdad? cual. Y señalaba justamente el Sí. barroco como un proceso Tal recurrente. cual. O el pliegue que sea del este, Sí, ¿verdad? sí, El pliegue, lo que sí. está plegado con todos sus pliegues. Sí. No, pues te decía lo del seminario porque me acordé del cine. Vimos una serie de películas ahí, pedazos de películas. Sí. Por ejemplo, entre ellas, el doctor Caligari. ¿Te acuerdas? Ah, el gabinete del doctor Caligari, por supuesto. A veces que fue uno de los primeros y fue tan impactante que casi como 10 años no se produjo nada parecido. Entonces era la única película que se veía cuando había que ver terror, era el del Sí, gabinete del doctor Caligari. sí. Y el final, que es genial, que bueno, todo el mundo sabe, pues se puede contar, que el loco, el director del asilo, del loco es loco, el más loco. Claro. Entonces, y todo el giro que hay ahí. Interesante. Muy bien. No. Es una época realmente floreciente y sobre todo increíblemente, ¿verdad? Muy sintética. Sí, verdad. Es profundamente Con sintética. 2 o 3 gestos y Sí, casi payasescos, es decir, te dicen Absolutamente. toda una cuestión. Sí, absolutamente. Y toda una polémica de la hipnosis hasta la curación, hasta la mentira, todo. O sea, Ustedes trabajaron sobre esa película. sí, ¿Vieron? nos vimos para una parte, porque nos mostraron varios trozos de películas, después otros de los juicios de guerra, en fin, era como muy amplio, muy amplio. Cuando se creó el término de neurosis de guerra, después de la Primera Guerra Mundial. Eso ya fue después de la primera. Sí, en la Primera Guerra Mundial, es decir, empezaron a ver esto, cuestión de que gente que no estaba herida, pero que se comportaba como si estuviera partida la cabeza. Entonces, esos son, en fin, modelos. Entonces le llamaban a Freud para que explique qué era eso. Y explicó él. Explico. Y dio el título. Y sí, dio el título. Y ahí se acuñó. Y ahí se acuñó. Neurosis traumática, neurosis de guerra, post-trauma, todo eso Que es tan real, ¿verdad? Total, y que antes no tenía nombre nomás. no tenía nombre. Inclusive la confusión, bueno, ya nos vamos a ir por eso, ¿no? ¿Cuál era? No, Espera. la confusión que había para los ejércitos, Sí. que de repente le llegaban a fusilar a neuróticos, a gente que salía corriendo espavorida, Claro. porque los verdaderos ataques de pánico, y no desertor, no, ya le mataban. Sí. Dice que juicio de guerra, y entonces veíamos unos juicios que le hacían a gente que realmente eran patriotas, querían pelear, pero entraban en pánico y salían corriendo. Absolutamente. Y ahora hay muchísimas películas, sobre todo noruegas, finlandesas, que tratan justamente de esos que se fueron a luchar sin saber mucho por qué. Encima. Y que después tenían que desertar porque realmente tenían como un pánico y en realidad un odio a la guerra, Claro, no al enemigo. Exactamente. Y como decía, ¿cómo yo no voy a querer salir corriendo de acá? Si esto es terrorífico, o sea, toditos muertos, entonces bueno, Sí. son cosas así de... Pero mira, ahora que decís esto, una película que a mi padre y a mi madre les marcó muchísimo era Adiós a las armas. Dios a las... En la primera versión, ¿verdad? Yo vi después de muchísimo tiempo y después entendí por qué. Y tiene que ver un poco con esto que vos dijiste, que vos dijiste que Freud dio ese nombre. Y pienso yo ahora, ¿verdad? A la luz también de lo que vos estás señalando, qué importante realmente para el mundo, para el conocimiento, para la comprensión del ser humano fue la emergencia de una persona como Sigmund Freud. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Que eso a veces se banaliza. No, es lo que te quiero decir, por ejemplo, mira que a mí me encanta y los mitos de Sófocles, eso absolutamente explican la sociedad, vamos a decir, de allá entonces y muchas veces acá todavía. Y sin embargo, marcó la parte de la sexualidad del ser humano, que es lo primero que Freud dijo, todo es sexual, lo sexual, lo sexual. Pero después cuando definió neurosis de guerra, dijo, no, pues que no es solamente lo sexual, es la agresión, el odio, la muerte, que hasta le gana a lo sexual. Entonces, ahí se conformó toda la teoría mucho más completa de pulsión de vida, pulsión de muerte, que
sí, es simplemente de observar lo que estaba pasando en el mundo. Claro, y él mismo fue avanzando en su propia mirada y fue creciendo Tal cual. en su propia reflexión. Yo esto lo veo fundamental porque el desconocimiento genera que se empobrezca él y el avance que generó. Sin embargo, ¿verdad? Yo creo que gracias a él hemos tenido también grandes producciones literarias, cinematográficas, que no necesariamente han abrevado exactamente en su teoría, pero sí han desprendido de su pensamiento grandes líneas. Una película que a mí me llamó mucho la atención, no sé si te acuerdas, Maru, Grupo de Familia, de Luchino Visconti. ¿Verdad? Una película fantástica, ¿verdad? Donde ¿verdad? Hay un hombre mayor que vive en un departamento, ¿verdad? En el piso de arriba viene una familia, ¿verdad? Que ni siquiera era una familia, una señora con un novio joven, unos hijos, etcétera, ¿verdad? Y él tenía un ama de llaves. Y entonces él era totalmente serio y le molestaba el ruido, le molestaba esto. Y entonces le dice el ama de llaves en un momento, ay, dice, estos de arriba, dice, son ruidosos, dice, son unos cerdos. Y él le contesta y le dice, son unos cerdos, sí, pero son un grupo de familia. Y a mí eso lo había visto y luego la volví a ver varias veces y pensé, bueno, esto abrevó en una teoría. Claro. ¿Verdad? Porque era magnífico lo que señalaba en algo tan breve y sin embargo yo creo que todas esas grandes producciones que han enseñado mucho se han apoyado en estos avances. Claro, y por qué a la gente le gusta tanto ver la vida de otros, como las telenovelas, ponele. Uno ve una familia, como digo, que se pelea, que se divorcia, y uno está prendido a ver qué le va a pasar mañana porque uno sale de lo de uno también, tampoco no enfrenta lo de uno y va a mirar lo otro, o sea, o calificar, o decir que asco, que chancho, eso que está diciendo que decía la... Sí. Tal cual, sí. Y casi como por un momento vive la vida de los otros. Sí, se vive luego la vida de los otros muchas veces. ¿Ah, sí? Sí, claro. Esa es la función de la telenovela. Sí, yo supongo que sí también, para las famosas... las telenovelas famosas que le tienen capturado a la gente horas y horas, porque te dicen cosas que da gusto ver o que te causan emoción o expectación. Fíjate que si te causa expectación ya te prendiste. Claro, y ahí te quedaste. Sí. Como decía Quiñar, decía, lo que define lo legible es que sea expectación. O sea, para que puedas seguir leyendo, tienes que decir, que sigue después. Sí, claro. No te puede aburrir la tercera línea porque ahí lo abandonas. Ahí no basta. O sea, claro. Ahí dejas. Lo que te apasiona es pensar, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Claro. Borges decía que lastimosamente la gente leía en el diario para saber la noticia que ya conocía al final. ¿Verdad? Pero sí, te crea expectación siempre. Claro. Y el ser humano, Maru, los hombres, las mujeres, muchas veces son conscientes de los procesos que viven y al hablar en una terapia psicoanalítica, pueden, a pesar de comprender, no poder superarlos. Sí, claro. Sí. Una de las críticas más grandes al psicoanálisis es que son muy largas las terapias, ¿no? ¿Y son? Y son un poco largas. Porque, como decís vos, dejar de repetir para encontrar una vía nueva de acceder a lo que uno quiere ser o a lo que uno se debe a uno, es decir, a veces no es tan fácil. Uno se boicotea, decimos nosotros. Claro. Porque está uno con uno, pues. Claro. Quiero, pero no puedo. Quiero, me da pereza. Quiero, pero bueno, todo un rollo. Miles de cosas. Y la literatura contemporánea, ¿cómo vos ves en relación justamente con el psicoanálisis? Y yo pienso que la literatura, siempre que tenga esta característica de crear lo que no hay, decir lo que no se puede, ir más allá del concepto y de la cosa, poder hacer cosas totalmente fuera de la representación, pero teniendo capacidad de figurar. Siempre es figurativa. Deja el sistema representacional típico, pero tiene capacidad de representar. Por ejemplo. Entonces, me está preguntando lo nuevo. Entonces, hay un montón de literatura nueva que es súper interesante y que responde a preguntas de la época también. Por ejemplo, en este momento ahora hay todo un grupo, esta Camila Sosa, no sé si leíste, es una trans que escribe cosas así fortísimas, pero cosas que dice desde todo lo que es su proceso y todo lo que implica un grupo de gente
se está planteando alternativas de identidades, por ejemplo. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, esa, por ejemplo, es una nueva. Después hay miles Sí. de formas. Pero vos sabés que justamente con respecto a ella, yo veo también que en la literatura japonesa, Sí, también. ¿verdad? Encuentro unas constantes de la misma reflexión. Sí. Por lo visto que el mundo tiene un movimiento, También. ¿verdad? Sí. Donde hay varios que se plantean. Por eso por eso se hablan de épocas, la famosa época tal, es decir, tienen como categorías de acuerdo a los sistemas, ¿no? Decime, Maru, y si vos tuvieras que dejar una reflexión en cuanto a la literatura, el psicoanálisis, la poesía y el desarrollo del pensamiento psicoanalítico, ¿cómo vos ves hoy desde el Paraguay ese proceso? Nosotros tenemos alguna escuela, tenemos un movimiento, podemos nosotros sentar una base desde Paraguay con la individualidad del Paraguay, ¿lo hacemos? Sí, por supuesto que yo creo que sí, o sea, hay grupos de gente, vamos a poner el grupo, no sé, lo que está trabajando Lía Colombino, por ejemplo. Lía está trabajando, tiene talleres de escritura, talleres de lectura, están creando realmente dentro de lo que es nuestro sistema, nuestra identidad, nuestra cultura. O, por ejemplo, tomar nuestros grandes escritores, desde Casaxia hasta gente que, no sé, yo no me acuerdo que nos hayan hecho leer tanto en nuestra época, cuando yo era adolescente. Pasamos yo volví después y es fascinante toda la búsqueda que tiene Casaxia, por ejemplo, de poder decir, quiero, ¿cómo se decía? Quiero tener mi idioma propio, pero tenerle a su hermano. No, algo que solamente yo pueda decir. Y de hecho, queriendo decir lo que lo pude a lo mejor nunca decir, escribía. Porque también se hace desde vacío eso. Entonces, yo creo que cada época tiene y Paraguay sí, por supuesto, Paraguay tiene sus escritores, tiene sus poetas, tiene sus museos, tiene su cultura, sí. Creo que acá tenemos suficiente como para seguir. Sí, y muchos años todavía desconocidos, esa década del 20, 30, siempre está todavía un poco alejada nuestra. Es verdad. Y sin embargo, ahí también hay escritores, hay escritoras que lastimosamente ahora recién están saliendo a la luz, pero que han tenido un pensamiento muy interesante sobre nosotros. Y de donde es posible también. Y gente adelantada para su época. Siempre, eso decimos, siempre el escritor se adelanta. Siempre dice algo que todavía no se dijo o que intuyó que puede pasar, en fin, es muy interesante, a mí me encanta. Eso casi nadie lo ve. Eso claro. que vos señalás, casi nadie lo ve. Yo creo que es como que venís a iluminar algo en decir eso, Mira, ¿verdad? Porque casi nadie se plantea eso de que el escritor, eso se ve en general con Julio Verne. Por ejemplo, porque ya pasó, ya se cumplió todo lo que pasó. No, y ahí ya estaba, y ahí terminó de repente Orwell. Por ejemplo, Orwell, sí, ¿verdad? Bueno, pero en general, y Orwell mucho menos que Julio Verne, pero sin embargo no se tiene claridad. Claro, Orwell, Julio Verne fue más estruendoso. Así mismo. Pero Orwell no se quedó atrás. O sea, no, para nada. El hermano grande y todo. Absolutamente, y bueno, y los trágicos griegos ni qué decir. ¿Verdad? Que como decía Roa, bueno, escribo el libro de los pueblos, ahí también está esto, porque finalmente todos los libros terminan siendo un libro cuando tratan estas cuestiones existenciales tan clásicas para el pensamiento. Yourcenar decía siempre, todo lo que se dice ya se dijo en griego, pero claro, los grecolatinos, pues está la otra parte, el oriental, que también se habrá hecho todo en chino, ¿no? Por supuesto, eso no conocemos nomás, yo por lo menos, ¿verdad? Sí, todo un mundo que todavía descubriremos probablemente. Bueno, un mensaje que vos quieras dejar yo siempre me pregunto, bueno, dentro de 50 años cuando nos estén viendo, ¿qué pensarán? ¿Qué esperarán de nosotros? ¿Qué legado pensás que dejás? Mira, yo creo que lo que hablamos hoy tiene un poco de eso, tiene un poco de plantearnos de dónde venimos, quiénes somos y qué queremos. Es decir, no sé qué decir de qué legado. Es decir, sí, creo que hacer este tipo de cosas es algo que tiene sentido, Ana. ¿Verdad? Ahora hablando contigo, decimos, todas las cosas ni nos propusimos y salió un montón de cosas. No, es que así nomás es, ¿verdad? El diálogo, viste que es agua.
Soltar que la va, palabra. claro, que va de un lado al otro. Bueno, yo creo que uno de los legados más importantes, probablemente el más importante que vos vas a dejar, yo lo digo, ya que vos no lo dijiste, yo creo que es tu pensamiento. Y esa espesura de tu pensamiento creo que genera un sentido y un propósito. Y eso para el Paraguay y para cualquier cultura no es poca cosa. Gracias, no lo veo tan grande. Al contrario. Bueno, muchísimas gracias, Okay, María Eugenia Escobar Argaña, Maru. Realmente fue un honor, un placer, una alegría que, como ustedes se dan cuenta, en esta conversación quedaron muchos, como ella misma señaló, vacíos. Esos vacíos sí, es lo que todos, los que sigamos viendo este material, los vamos a completar con nuestro propio pensamiento y ese viaje al lugar donde no necesitamos pasaporte, que es nuestro corazón. Está lindo eso, porque el vacío es el deseo también, es lo que te mueve. Sí. Es así, Así es así. Bueno. Les esperamos de vuelta. Okay. Bibliotecast. Les esperamos y muchas gracias por acompañarnos.